Bienvenidos a su video Electrónica Fácil. Hoy vamos a hablar del transformador y su funcionamiento. Básicamente un transformador es un dispositivo electrónico capaz de transformar la electricidad de un voltaje mayor a un voltaje menor. Esto gracias a la constitución y la elaboración matemáticamente del transformador. Un transformador se compone de un embobinado primario y un embobinado secundario. Los embobinados son espiras de alambre de cobre. Dependiendo de las espiras de alambre de cobre, vamos a obtener si el transformador eleva o baja el voltaje. Como aquí tenemos la figura del flujo magnético, nos damos cuenta a primera vista que tenemos los embobinados N1 y N2 y el núcleo de hierro. Por medio del núcleo de hierro, su función principal es de poner en movimiento los electrones a través de un campo electromagnético. Como aquí se muestra en la figura, tenemos un voltaje 1 en la espira número 1, N1, y voltaje 2 en la espira N2. Aquí notamos cómo es el flujo electromagnético y esto hace que reduzca el voltaje. Dependiendo de las espiras de cobre, como aquí se nota, tenemos que tiene más espiras en el embobinado 1 y menos espiras en el embobinado 2. Es lo que nos hace la reducción de voltajes. Tenemos en el siguiente esquema el embobinado. Aquí se nota cómo está el embobinado de un transformador. Se notan bien claramente las espiras de alambre de cobre en el embobinado 1 y el embobinado 2 y su núcleo de hierro. Esa es la estructura básica del transformador. Manejo de voltajes. Tenemos dos clases de voltajes o cómo se manejan los voltajes en un transformador. Tenemos en el primer esquema que es un elevador de 12 a 110 volts. Dependiendo las espiras en la entrada como a la salida, notamos que entran 10 volts en el embobinado primario y lo eleva a 110 o 120 volts dependiendo las espiras del embobinado 2. Otra clase de transformador tenemos que es un transformador reductor. Este se encarga de reducir el voltaje de 220 volts a 110 volts. Ese es un transformador reductor. Y esas serían las dos clases de transformadores, tanto un elevador y uno como reductor. Tipos de transformadores. Tenemos los diferentes tipos de transformadores. Los de la parte de acá arriba, notamos que son reductores o eliminadores. Estos se encargan de reducir la electricidad que tenemos en casa a un menor voltaje para nuestros diferentes equipos electrónicos. En las figuras de acá abajo tenemos lo que son transformadores elevadores. Estos se encargan de elevar el voltaje a un voltaje mayor. Estos son de cuidado estos transformadores, ya que manejan mucho voltaje. Como aquí se nota de 500 kilovatios, 45 kilovatios. Estos transformadores más que nada se encargan las compañías grandes de electricidad, ya que tienen su personal capacitado para su manejo. Transformadores en aparatos. Aquí notamos los diferentes tipos de aparatos que utilizan transformador. Tenemos lo que son los cargadores de celular, los cargadores para laptops, cargadores de pilas para celular. Tenemos lo que son para las computadoras, y tenemos lo que son los transformadores chopper, que están integrados en los aparatos electrónicos, y los reguladores. Y aquí notamos que en estos aparatos se encuentran integrados los transformadores, los que se encargan de realizar diferentes funciones para transformar la energía para nuestros aparatos electrónicos.
Como decíamos, un transformador se encuentra en muchos de los aparatos electrónicos. En este caso tenemos un amplificador de audio. Este amplificador de audio trabaja con un transformador. Digamos que es un eliminador. Es decir que la corriente eléctrica de casa la disminuye a un menor voltaje. Como aquí estamos viendo, trabaja con un eliminador. Esto es para que alimente los demás circuitos electrónicos del aparato. Vamos a encender el aparato y vamos a proceder a checar la medida del transformador. Para eso ponemos el multímetro en escala de voltaje alterno, que es el voltaje que vamos a medir, y checamos el voltaje de entrada del transformador. En este caso las puntas no tienen ningún orden. Se puede medir en cualquier sentido. Nos arroja un voltaje de 120 volts y un voltaje de la salida de 16.21 volts. Es el voltaje, es la forma en cómo se mide el transformador que alimenta a los circuitos electrónicos, en este caso del amplificador de audio. Esperemos que les haya gustado este video y nos vemos al próximo video. Hasta luego.